en la ciudad de Ashikagae, en la prefectura de Tochigi, y en la ciudad de Ota, en la prefectura de Guma, ocurrieron una serie de 5 secuestros y asesinatos extremadamente brutales. Las víctimas fueron todas niñas pequeñas. Sin embargo, solo se encontraron 4 cuerpos, mientras que la quinta niña, quien también fue la víctima del último caso, sigue desaparecida hasta el día de hoy. 5 niñas desaparecieron y fueron asesinadas, y un hombre fue condenado injustamente. La única pista era una imagen borrosa captada por una cámara de seguridad, mostrando a un hombre sin rostro. Este es el caso de los asesinatos en serie del norte de Kanto en Japón, un caso sin resolver que abarca décadas sin que se haya encontrado al culpable. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún nuevo video. Entre las deslumbrantes luces de la ciudad por la noche, los edificios con letreros parpadeantes de pachinko destacan, atrayendo a la gente al juego con la esperanza de cambiar su destino. Estos centros de pachinko son un aspecto único del entretenimiento japonés, generando hasta $200.000 millones en ingresos anuales. El pachinko es un juego de azar popular originario de Japón. Es una especie de híbrido entre el pinball occidental y las máquinas tragamonedas, donde los jugadores disparan pequeñas bolas de acero para ganar puntos. Entrar en un salón de pachinko se siente casi como experimentar un club nocturno de Las Vegas. Desde la década de 1930, el pachinko se ha convertido en una forma de entretenimiento para adultos, tras la apertura de la primera tienda especializada en Nagoya. En menos de 6 meses se establecieron 35 salones de pachinko, convirtiéndose en lugares de entretenimiento muy concurridos en Japón. Debido a esto, las áreas con salones de pachinko suelen atraer a grandes multitudes de personas de todas las edades. Sin embargo, nadie pudo prever que en 1996 ocurriría una misteriosa desaparición en un salón de pachinko en la prefectura de Gunma. La víctima, una niña de 4 años. Han pasado décadas y, a pesar de años de búsqueda activa por parte de la policía y ciudadanos, la identidad del secuestrador y el destino de la niña siguen siendo un misterio. En la foto del cartel de personas desaparecidas, Yukari Yokoyama mira directamente a la cámara con una suave sonrisa en los labios. Esa foto fue uno de los últimos recuerdos que sus padres tuvieron antes de que su hija de 4 años desapareciera en la ciudad de Ota, a unos 100 kilómetros al norte de Tokio. El domingo 7 de julio de 1996, Yukari Yokoyama, de apenas 4 años, fue llevada por sus padres a un salón de pachinko en el distrito de Ota, en la prefectura de Guma. Era la primera vez que la pequeña visitaba un entorno tan complejo. Tras ingresar al salón, la pareja se separó, cada uno sentándose en máquinas diferentes y sumergiéndose en el juego, dejando a Yukari sola en un banco del pasillo. Alrededor del mediodía, Yukari comenzó a sentir hambre, por lo que su madre le compró un bocadillo y la dejó sentada en un banco largo cercano. A la 1:30 p.m., Yukari corrió hacia su madre y le dijo algo. Sin embargo, debido al fuerte ruido en el salón, la madre solo logró captar unas pocas palabras, incluyendo una mención de un hombre. Este fue el momento más desgarrador y la causa indirecta de la tragedia de Yukari. Su madre ignoró sus palabras y continuó enfocada en la pantalla del juego. Unos 10 minutos después, cuando el juego terminó, la madre volteó hacia el banco donde Yukari había estado sentada. Pero para ese momento, la niña había desaparecido por completo, dejando solo un vaso de jugo de naranja y una bola de arroz a medio comer. Al darse cuenta de que algo estaba mal, la mujer alertó de inmediato a su esposo y ambos buscaron por todas partes, incluyendo el estacionamiento. Pero parecía que Yukari se había desvanecido en el aire. Tras una búsqueda en vano, la pareja corrió a la estación de policía más cercana para reportar el incidente. Durante los siguientes 2 días,
la policía patrulló las áreas circundantes, recopilando información de las personas que visitaron el salón de pachinko con la esperanza de encontrar pistas valiosas. Un testigo afirmó haber visto a una niña de unos 4 años subiendo a un coche blanco en el mismo momento en que Yukari desapareció. Algunas otras personas recordaban haber visto a la niña, pero como no prestaron mucha atención, no pudieron confirmar si había alguien sospechoso cerca. La policía solicitó las grabaciones de seguridad del salón y descubrió una pieza clave de información. Las autoridades encontraron que a la 1:27 p.m. del 7 de julio, poco antes de que Yukari desapareciera, un hombre de aproximadamente 1,58 metros de altura entró en la sala y se dirigió al baño en la parte trasera del edificio. A pesar de ser verano, el hombre vestía de manera inusualmente abrigada. Llevaba un abrigo negro, gafas de sol, un sombrero y sandalias. La calidad de las cámaras de seguridad de la época era deficiente, lo que hacía imposible obtener una imagen clara del rostro del sospechoso. Lo que llamó la atención de la policía fue su comportamiento extremadamente inusual. Tras entrar en el salón, no jugó en ninguna máquina de pachinko, sino que se dirigió directamente al baño. Salió del baño 3 minutos después y comenzó a deambular por el área de juego. A la 1:33 p.m., mientras Yukari seguía sentada en el banco, el extraño se acercó de inmediato, se sentó a su lado, encendió un cigarro y le dijo algo. Las imágenes de vigilancia mostraron que, antes de irse, señaló la salida varias veces, como si intentara atraer a Yukari hacia afuera. Luego salió del edificio a la 1:42 p.m. Otra cámara captó lo que parecía ser Yukari siguiendo al hombre fuera del salón de pachinko sola. Después de eso, desapareció sin dejar rastro. Como no había cámaras en la entrada, nadie pudo determinar qué ocurrió después. ¿A dónde fue Yukari? ¿Qué le dijo el misterioso hombre? Hasta el día de hoy, estas preguntas siguen sin respuesta. La policía difundió las grabaciones a los medios y se imprimieron imágenes del hombre extraídas del video en folletos, pero nadie lo reconoció. Muchos especularon que el hombre era un cliente habitual del salón de pachinko, ya que parecía muy familiarizado con la distribución del lugar y sus áreas específicas. El encuentro con Yukari pudo haber sido casual, pero al notar que estaba sola, desarrolló una intención maliciosa y la atrajo hacia afuera. Cuando se supo la noticia del secuestro, muchas personas criticaron a los padres de Yukari por estar demasiado absortos en el juego y dejar a su hija de 4 años sola en un lugar público. Después de una extensa investigación con diversas pistas, la policía no encontró más pruebas aparte de las imágenes de seguridad del salón de pachinko. Para enfatizar que este sigue siendo un caso de persona desaparecida y mantener viva la esperanza de que Yukari aún esté con vida, la policía creó un retrato con progresión de edad que muestra cómo podría verse a los 28 años. Una recompensa de 6 millones fue destacada en carteles y volantes distribuidos por toda el área de Ota. Sin embargo, lo único que recibieron fueron llamadas anónimas del supuesto perpetrador o, peor aún, llamadas de broma. El caso gradualmente quedó en un punto muerto. Hasta que 11 años después surgió una nueva pista, reabriendo el caso y sacando a la luz una serie de nuevos indicios. Lo más impactante, quien descubrió esta pista no fue un policía, sino un periodista llamado Shimizu Kiyoshi. En 2007, la división de noticias de Nippon lanzó un nuevo proyecto televisivo en el cual el periodista Shimizu Kiyoshi fue encargado de recopilar información sobre casos misteriosos sin resolver. Shimizu comenzó investigando el secuestro de Yukari Yokoyama en la ciudad de Ota. Durante su investigación, descubrió que entre 1979 y 1996, en un radio de 10 kilómetros cerca de la frontera entre Tochigi y Guma, hubo 5 casos con patrones de crimen similares. El primero fue el caso de Maya Fukushima,
ocurrido el viernes 3 de agosto de 1979. La víctima, una niña de 5 años, desapareció repentinamente en un santuario en la ciudad de Ashikaga. 6 días después, un trabajador ferroviario encontró su cuerpo metido dentro de una mochila, escondida entre la hierba a lo largo del río Watarase. La visión de los pequeños pies de la niña asomando de la mochila dejó al trabajador en estado de shock. La niña no tenía heridas externas y la causa de muerte se determinó como asfixia. Su casa estaba justo al lado del santuario y solía jugar sola. Se cree que el asesino la convirtió en su objetivo mientras jugaba. El segundo caso fue el asesinato de Yumi Asebe, ocurrido el sábado 17 de noviembre de 1984. La niña fue reportada como desaparecida después de acompañar a su familia a un salón de pachinko. No hubo testigos ni personas que escucharan gritos de auxilio. Su madre la vio por última vez jugando cerca de la entrada del salón en la tarde de ese día. 2 años después, sus restos óseos fueron encontrados en un campo dentro de la ciudad y la causa de muerte no pudo ser determinada. El tercer caso involucró a Tomoko Osawa y ocurrió en el día de la Fundación Nacional de Japón. La víctima, una estudiante de segundo grado, desapareció tras ir a jugar a un parque cerca de su casa. 1 año después, sus restos fueron encontrados dispersos en un radio de 3 metros a lo largo del río Tone. Algunas partes de su cuerpo estaban desaparecidas y nunca fueron recuperadas. El cuarto caso fue también el más controversial, más tarde conocido como el caso Ashikaga, ocurrido el sábado 12 de mayo de 1990. La víctima, una niña de 4 años llamada Mami Makita, fue reportada como desaparecida en un salón de pachinko en la ciudad de Ashikaga, prefectura de Tochigi. En mayo de 1990, su padre la llevó al salón de pachinko donde trabajaba. Mientras su padre jugaba pachinko, Mami jugaba sola en el estacionamiento. Una trabajadora de los baños fue la última persona en verla. Al caer la noche, Mami desapareció repentinamente. Cuando su padre notó su ausencia, entró en pánico y buscó por todas partes sin éxito. Finalmente, pidió ayuda en la estación de policía de Ashikaga. De inmediato, la policía y los equipos de búsqueda se movilizaron para realizar un operativo a gran escala en toda la ciudad. Sin embargo, lo peor ya había ocurrido. Al día siguiente, el cuerpo sin vida de Mami fue encontrado completamente desnudo, tendido en un banco de arena junto al río. El cuerpo de la niña había sido severamente dañado. Durante la investigación en la escena, la policía encontró su ropa descartada cerca del río, junto con rastros de semen que se creía pertenecían al perpetrador. A partir de esta evidencia, se determinó que el sospechoso tenía sangre tipo B. Con base en esta prueba física, la policía lanzó una búsqueda a gran escala en la ciudad de Ashikaga, pero la investigación enfrentó muchas dificultades. Incapaces de encontrar al culpable, los años pasaron y el caso quedó sin resolver. Incluyendo la desaparición de Yukari, los 5 casos compartían muchas similitudes. Primero, los crímenes generalmente ocurrían los fines de semana o días festivos, lo que sugería que el perpetrador tenía un trabajo estable. Segundo, las víctimas eran todas niñas pequeñas de entre 4 y 8 años. Finalmente, los lugares de secuestro eran salones de pachinko o parques. Los 5 casos ocurrieron en un radio de 10 kilómetros desde la frontera entre las prefecturas de Guma y Tochigi. Excepto Yukari, quien sigue desaparecida, las otras 4 víctimas fueron encontradas en cauces de ríos. Basado en estas similitudes, el periodista Shimizu teorió que el mismo perpetrador era responsable de los 5 casos. Sin embargo, su teoría enfrentó un gran problema, el cuarto caso, el caso Ashikaga. Antes del caso de Yukari, el asesinato de la pequeña Mami en 1990 ya había captado una inmensa atención pública, lo que puso una fuerte presión sobre la policía.
Un año y medio después del asesinato, tras una investigación apresurada, la policía de la prefectura de Tochijia anunció la detención de Toshikazu Sugaya. Sugaya era un conductor de autobús escolar local y un hombre con una discapacidad intelectual. Tenía el mismo tipo de sangre que el perpetrador y con frecuencia interactuaba con niños. Además, como no tenía una coartada para el día del crimen, la policía lo señaló como el asesino. En diciembre de 1991, varios agentes entraron a la casa de Sugaya y lo llevaron a la estación de policía de Ashikaga para un interrogatorio voluntario. Después de más de 12 horas de intensos cuestionamientos, el hombre finalmente confesó haber asesinado a 3 niñas. Con esto, se creyó que la serie de secuestros y asesinatos de niñas había sido resuelta. El arresto del supuesto asesino, Sugaya, parecía haber traído paz a la ciudad. Sin embargo, 6 años después ocurrió otro caso, la desaparición de la pequeña Yukari. El secuestro de Yukari Yokoyama sucedió después del arresto de Sugaya, lo que llevó al periodista Shimizu a creer que el verdadero culpable seguía suelto y que la policía había detenido al hombre equivocado. Mientras investigaba la desaparición de Mami, Shimizu se dio cuenta de que había un problema con los métodos de análisis de ADN utilizados en el caso. En 2009, tras volver a examinar y comparar las pruebas, los resultados mostraron que el ADN de Sugaya no coincidía con la muestra de ADN que la policía había recogido en la escena del crimen. La razón por la que la policía arrestó erróneamente a Sugaya fue porque este fue el primer caso en Japón donde se usó evidencia de ADN como prueba de culpabilidad. Sin embargo, en 1991, las pruebas de ADN aún estaban en sus primeras etapas y no eran muy precisas. En una muestra de 0 personas, 1 o 2 podían tener coincidencias de ADN. Esto significaba que en 1991, hasta 120 ciudadanos japoneses podrían haber tenido el mismo perfil genético que el verdadero culpable, y Sugaya fue uno de ellos. Shimizu declaró que los antiguos resultados de ADN en el caso de Sugaya eran incorrectos. Luego, el periodista revisó la confesión de Sugaya y concluyó que el hombre probablemente había sido obligado a dar una declaración inconsistente. Tras comparar y analizar los archivos del caso, Shimizu confirmó que Sugaya había sido forzado a confesar falsamente por la policía. Como resultado, Sugaya no era el verdadero culpable. Fue liberado en mayo de 2009 después de cumplir 17 años de prisión injustamente. En una entrevista con la prensa, Sugaya declaró que fue obligado a confesar debido a la coerción de los investigadores en ese momento. Confesó el mismo día de su arresto tras soportar un interrogatorio de 13 horas. Dijo que lo obligaron a tomar las manos del investigador, sollozando mientras admitía falsamente el crimen, sintiéndose presionado y devastado. Recordó que los investigadores le agarraron del cabello, lo patearon repetidamente y le dijeron que confesar era su única salida. El alcalde de Ashikaga luego emitió una disculpa pública por los errores de la investigación y prometió proporcionarle a Sugaya vivienda y un trabajo como conductor de autobús escolar en una escuela primaria pública. Así, los 5 casos de asesinato quedaron sin resolver, el verdadero culpable no había sido atrapado y la serie de crímenes se convirtió rápidamente en un gran foco de atención mediática en Japón y en el mundo. El hecho de que Sugaya no fuera el verdadero asesino validó la teoría del periodista, la misma persona era responsable de los 5 casos. ¿Pero quién era? Para descubrir al culpable, el periodista Shimizu buscó a personas que habían sido testigos en el caso Ashikaga. A pesar de los años, estos recuerdos seguían siendo imborrables para ellos. Tras recopilar información de los testigos, incluyendo descripciones sobre la apariencia, complexión y hábitos del sospechoso, Shimizu encontró varios rasgos en común. El sospechoso era ágil, delgado y visitaba con frecuencia los salones de pachinko.
El periodista comenzó a observar a los clientes habituales en los salones de pachinko dentro de un radio de 10 kilómetros cerca de la frontera entre Guntera y Entre. Tras una vigilancia persistente, los esfuerzos de Shimizu finalmente dieron frutos. Encontró a alguien que coincidía con todas las características que buscaba. Después de recopilar evidencia fotográfica, Shimizu acudió a la policía de Guma y Tochigi para informar sus hallazgos. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. La policía se negó a hacer un arresto. No solo eso, sino que también se negaron a devolver a la familia de la víctima la camisa del perpetrador manchada con semen, lo que hacía casi imposible realizar pruebas adicionales de manera independiente. Frustrado, Shimizu decidió confrontar al sospechoso por su cuenta. Para su sorpresa, el hombre mostró muchas señales inquietantes y tras una serie de respuestas evasivas, finalmente admitió que había estado en el salón de pachinko en 1991, el lugar del caso Ashikaga. También admitió haber hablado con Mami ese día, pero negó rotundamente haberla asesinado. En realidad, incluso si el sospechoso hubiera confesado, solo habría sido una conversación entre un periodista y un individuo bajo sospecha. Shimizu no tenía pruebas suficientes para acusarlo formalmente, así que lo siguió en secreto y logró recoger muestras de ADN de su basura. Luego comparó las muestras con el ADN de la escena del crimen y los resultados fueron una coincidencia perfecta. El hombre era el asesino de la pequeña Mami en el caso Ashikaga. Shimizu estaba seguro de que esta vez no había ningún error, ya que en 2009 la tecnología de ADN había avanzado significativamente y tenía un margen de error extremadamente bajo. Entusiasmado, Shimizu llevó los resultados de las pruebas a la policía, pero una vez más se negaron a reabrir el caso. El periodista creía que la policía había cometido errores críticos en la prueba de ADN original o incluso había falsificado los resultados, pero tenían demasiado miedo de admitirlo. La policía se negó a reabrir el caso porque hacerlo expondría sus errores en las pruebas de ADN antiguas. Esta no era la primera vez que casos se convertían en escándalos debido a pruebas de ADN defectuosas. Como resultado, el sospechoso identificado por Shimizu permaneció en libertad sin ser sometido a una investigación oficial. El caso fue cerrado oficialmente y nunca se descubrió el paradero de Yukari. El asesino en serie que se aprovechaba de niñas pequeñas seguía vagando por las calles de Japón impune. Hasta el día de hoy, su verdadera identidad sigue siendo un misterio. Gracias por escuchar la historia de crimen de hoy. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más casos intrigantes.